Ha sintonizado Frecuencia Jurídica, el espacio para hablar de derecho con los practicantes del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia en asocio con la 11 Radio. Bienvenidos. ¿Qué tal, oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Frecuencia Jurídica por su emisora comunitaria La 11 Radio. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en Laureles y el Estadio que siempre nos reportan la mejor sintonía. El tema de hoy, como se los habíamos anticipado en programas anteriores, es el arrendamiento de vivienda urbana. Antes de abordar este tema tan relevante, las recomendaciones principales y los pormenores de este tipo de contratos, pues quería agradecerle a la Universidad San Buenaventura y al estudiante de Ingeniería de Sonido Camilo Gómez, que hoy es el encargado de grabarnos y nos abrieron aquí las puertas de esta hermosa universidad para llevarles a ustedes este tema tan importante. Me acompaña aquí en la mesa el profesor Sebastián Velázquez. Él es abogado y nada, con él vamos a estar compartiendo este espacio, aclarando las dudas principales que se tienen con respecto al arrendamiento, y espero que a ustedes les guste y se interesen mucho por este tema tan importante. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Los seres humanos hemos invadido territorios habitados desde hace muchos siglos por los animales y las plantas. Si tienes problemas con animales de fauna silvestre, no tomes medidas por tu cuenta. Comunícate con las autoridades de tu municipio, Policía, Humata, Alcaldía y Cor Antioquia. O llama a la línea verde 018-114-123. Bueno, seguimos aquí en Frecuencia Jurídica con el tema del día, arrendamiento de vivienda urbana. Como les conté anteriormente, me acompaña aquí en la mesa de trabajo el profesor Sebastián Velázquez. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, Sebastián, ¿qué más? Bien, profe, aquí queriendo llevarles los temas más relevantes de derecho a nuestros oyentes, y el tema de hoy, profe, es bastante interesante, porque se imagina uno que en un país como Colombia es un país de arrendatarios. Entonces, qué bien para nuestros oyentes que les podamos contar de pronto en qué consiste todo esto del arrendamiento y cuáles son esas cosas que se tienen que tener en cuenta. Entonces, ahí va, ya entrando en materia, profesor Velázquez, le quería entonces preguntar qué es el contrato de arrendamiento y qué es lo primero que hay que considerar a la hora de suscribir un contrato de este tipo. Sí, yo diría que no hay una primera cosa para tener en cuenta. Son varias cosas las que deben tenerse en cuenta y todas de forma simultánea e igual de importantes. Partamos de una definición de contrato de arrendamiento antes de iniciar con esos elementos esenciales que deben tenerse en cuenta al celebrar cualquier contrato de arrendamiento. Y esa definición es que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es un negocio entre dos partes, una llamada parte arrendadora y otra denominada parte arrendataria, negocio en virtud del cual la parte arrendadora se compromete a conceder el uso y goce de un bien inmueble urbano para que el arrendatario lo habite, y como contraprestación el arrendatario se obliga a pagar un canon de arrendamiento. Es totalmente indispensable entonces, para que exista el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, que exista una parte arrendadora que se comprometa o se obligue a garantizar el uso y goce de un bien inmueble urbano para la vivienda del arrendatario, y como contraparte un arrendatario que se obligue a pagar un precio que se denomina canon de arrendamiento. Debe decirse de entrada también que hay que identificar bien quién es la parte arrendadora. Es decir, el arrendador puede ser el mismo propietario, que es lo más lógico. En principio suena como lo más lógico que sea el mismo propietario quien celebre el negocio y celebre el contrato con el arrendador, pero normalmente esto no es así. Lo que ocurre en el comercio día a día es que quienes actúan en calidad de arrendadoras son las agencias de arrendamiento. Hoy en día gran parte de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana son celebrados por agencias de arrendamiento en calidad de arrendadoras.
Estas agencias de arrendamiento celebran previamente con el propietario lo que se denomina un contrato de administración, en virtud del cual estas agencias se comprometen con el propietario a conseguir un cliente o arrendatario y a celebrar ese contrato de arrendamiento a nombre del arrendador, en representación del arrendador, y a celebrarlo con el arrendatario. De pronto, profe, recapitulando un poco para resumirle a nuestros oyentes, lo que usted nos está diciendo es que básicamente ese fenómeno de masificación del contrato de arrendamiento lo que hace es que ya la parte del arrendador no tiene que ser propiamente el propietario, sino que se puede hacer a través de estas agencias que lo que hacen es administrar esas obligaciones y esas prestaciones del contrato de arrendamiento, si le entendí bien. Sí, así es, y por eso es fundamental para el arrendatario que identifique bien con quién está contratando, porque es que muchas veces no está contratando con el propietario del inmueble, sino con una agencia de arrendamientos, y es a la agencia de arrendamientos la que el arrendatario puede exigirle el cumplimiento propio de las obligaciones de un arrendador. Estas agencias de arrendamiento entonces actúan por un poder o facultad que le da el propietario. Son las agencias de arrendamiento quienes celebran el contrato con el arrendatario, son quienes le cobran el canon al arrendatario, y como contraprestación, en virtud de ese contrato de administración que celebró la agencia de arrendamientos con el propietario le reconoce a la agencia de arrendamientos una comisión o porcentaje sobre el canon que le paga el arrendatario a la agencia de arrendamientos. El arrendatario le paga el canon a la agencia de arrendamientos, la agencia de arrendamientos le traslada el canon al propietario y el propietario le reconoce una comisión o porcentaje de ese pago del canon a la agencia de arrendamientos. Y ese tipo de comisión que pueden tener las agencias, ¿qué límites tiene? Porque muchas veces, y a nosotros nos ha pasado de pronto con experiencias propias o ajenas, pero cercanas a nosotros, que a veces la agencia pues toma gran parte de ese canon de arrendamiento. Entonces, ¿en qué medida no se convierte, profe, eso en una cláusula abusiva? Con respecto a eso, ¿tiene que ver de pronto la agencia con la que se contrate o el bien que se está arrendando? ¿Qué tiene que ver al respecto? Pues, a ver, limitantes desde el punto de vista legislativo o que usted encuentre claramente en la ley no existen al respecto. Lo que sí existe es una limitante frente al monto del canon que se le puede cobrar al arrendatario. Más no, o sea, sí existe una limitante expresa en la ley nos dice hasta cuánto se le puede cobrar, más esa disposición expresa no existe frente al monto de la comisión que pueda tener esa agencia de arrendamientos para cobrarle al propietario en virtud no del contrato de arrendamiento, sino en virtud del contrato de administración para que se administre el inmueble. Por supuesto, sí existen consideraciones que pueden tenerse en cuenta desde el punto de vista económico, partiendo de lo razonable, del no abuso del derecho, para ver que en ciertos casos efectivamente un cobro desproporcionado, una comisión, realmente puede configurar un abuso del derecho, una cláusula abusiva que por supuesto podría atacar un propietario por la vía judicial, cuando una agencia de arrendamiento le está cobrando una comisión o porcentaje desproporcionado sobre el canon de arrendamiento que está pagando el arrendatario. Pero en principio no existe una provisión expresa en la ley, tal como si existe para el monto máximo que se le puede cobrar al arrendatario. Que de ese monto hablaremos más adelante, me imagino. Hablaremos más adelante. Entonces, lo importante acá es entender o aconsejarle a los propietarios, a quien tenga un inmueble y desea arrendarlo, que lo haga a través de agencias. En principio, a pesar de algunos efectos negativos, por supuesto que un efecto negativo es que no va a recibir todo el canon, sino tiene que reconocer un porcentaje a la agencia. Es mejor dejarles el arrendamiento de los inmuebles de los propietarios a las agencias, porque son profesionales, conocen lo que hacen. Ellas mismas se encargan de conseguir los clientes y los arrendatarios porque ya tienen un mercado ya establecido. Si ocurre cualquier inconveniente con los arrendatarios, son ellas las que mandan los arrendatarios.
las que consiguen a los abogados. Al propietario no le toca ponerse a conseguir abogados o a demandar. Ellas cobran el canon, ellas gestionan absolutamente todo, y entonces el propietario se puede desentender del tema, sabe que un profesional se va a encargar de celebrar y ejecutar el contrato de arrendamiento con el arrendatario, y lo negativo, repito, reconocerles un porcentaje, pero son mayores los beneficios. Y por el lado del arrendatario, entonces, volviendo al inicial, elementos que hay que tener en cuenta en el contrato de arrendamiento es identificar quién es su arrendador, y ese arrendador muchas veces es la agencia de arrendamientos. Ya podría mencionar, no sé, otros elementos importantes a tener en cuenta en el contrato de arrendamiento. No sé. Claro, disponemos, profe, de todo el tiempo, porque yo sé que nuestros oyentes aquí en la 11 Radio del programa Frecuencia Jurídica siempre están con su lapicito, que es la recomendación, tomando nota. Igual ustedes saben que el programa se retransmite y que lo pueden también descargar o pedir a través del correo de la 11 Radio. Lo pueden siempre solicitar por si alguno no va de pronto al ritmo, por si estamos quedaditos con eso. Entonces, no, profe, siga con ese tipo de recomendaciones y vamos a ir pasando a las demás preguntas. Listo. Entonces, tomen nota frente a lo siguiente, y es Ley 820 de 2003. La Ley 820 de 2003 es tal vez la principal norma en el ordenamiento jurídico colombiano que regula el tema, casi que en su integridad, del contrato de arrendamiento de inmuebles urbanos para vivienda. ¿Por qué digo que tomen nota? Porque normalmente se cree que la ley solo la entienden los abogados. Sin embargo, la ley 820-2003, yo diría que en términos generales es una ley no solo corta, es decir, no es una ley extensa, sino también que se trata de una ley en líneas generales sencilla, que puede ser entendida por cualquier persona. Y sabiendo que es sencilla, que no es extensa y que regula casi en toda su integridad el tema del arrendamiento de vivienda urbana, pues por ello me parece aconsejable que por eso mismo tomen nota de dicha ley. El consejo sería, bien sea un arrendador o un arrendatario, que leen una lectura a la ley, que intenten entenderla, especialmente cuando se contrata con agencias de arrendamiento, porque estas agencias de arrendamiento tienen una posición mucho más favorable, incluso dominante, cuando se va a celebrar un contrato de arrendamiento. Y si un arrendatario, por ejemplo, tiene ese conocimiento básico que le otorga la ley, y para que no tenga que recurrir, por ejemplo, a abogados y así la inversión en abogados, teniendo ese conocimiento básico de la ley 820 de 2003, precisamente podría conseguir una posición menos desventajosa frente a la agencia de arrendamientos. Podría tener una mejor posición para negociar y para ejecutar el contrato de arrendamiento. Entonces, esa sería como un primer consejo, remitirlos a esa ley. Es una ley, como digo, que no es extensa y no es compleja. No es negativo para nada, sino antes favorable que un arrendatario le dé una leída a esa ley. Entonces, por supuesto. Profesor Velázquez, en ese orden de ideas, desmenuzando de pronto un poco esa ley de la que usted nos está hablando, ¿qué requisitos formales debe tener entonces ese contrato de arrendamiento en virtud de esa ley que usted mencionó, y cuáles son esas obligaciones de las partes contratantes? Ok. Adicionemos a lo de la ley que el tema o la normatividad del contrato de vivienda, del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, está reglamentado principalmente por la ley 820-2003, pero también lo complementan las normas del Código Civil colombiano. A partir de dicha normatividad podemos decir que no existe en Colombia ningún requerimiento formal o solemnidad alguna para celebrar el contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda urbana. No tiene que hacerse por escrito, no tiene que hacerse por escritura pública, muchísimo menos. Puede hacerse verbalmente. Cuando se dice que no requiere solemnidad o ningún tipo de formalidad, no estamos haciendo referencia a que puede celebrarse verbalmente. No requiere ni un escrito privado ni una escritura pública entre las partes. En esa medida,
se debe entender que un arrendatario le puede cobrar el cumplimiento o exigir el cumplimiento de las obligaciones al arrendador sin que esté por medio de un escrito, simplemente con un acuerdo verbal entre arrendador y arrendatario en que los dos se pongan de acuerdo sobre las partes, sobre los elementos esenciales del contrato, que es dar el uso y goce de un bien inmueble destinado a vivienda al arrendatario y el pago del canon de arrendamiento. Con el simple acuerdo verbal sobre esos elementos se le podría, y por supuesto otros como la identificación del inmueble, cuando se paga el canon, otras cosas accesorias, ya un arrendatario puede exigir el cumplimiento de esas obligaciones al arrendador. Por supuesto el consejo, 1000 veces se aconseja de esa forma, y es que lo preferible es que el contrato esté por escrito, porque solo por dos razones. Primera, porque es el escrito el que le da seguridad y tranquilidad a las partes, tanto al arrendador como a la arrendadora, que de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus obligaciones. Y adicionalmente porque en caso de una controversia judicial por el incumplimiento de alguno de sus derechos y obligaciones, pues el contrato servirá de prueba. Sí, porque me imagino que será muy difícil probar la palabra. Por supuesto, usted tendrá que llamar testigos, interrogar a las partes. Entonces lo fundamental es que sea el contrato escrito y suficientemente detallado en todo aspecto, atendiendo a las necesidades, a los intereses de las partes, para que en caso de una controversia futura, el contrato mismo no solo pruebe la existencia del contrato, porque el contrato por escrito prueba que efectivamente existe el contrato, sino también muestra efectivamente y de forma clara cuáles eran cada uno de los derechos y obligaciones de las partes. En el caso del arrendador es mucho más favorable también que el contrato. Si usted es la parte arrendadora, si usted es un propietario y lo está arrendando directamente en calidad de arrendador, ahí incluso es mucho más favorable que se tenga por escrito. Que se tenga por escrito, porque para usted demandar la restitución del inmueble, en caso de que el arrendatario incumpla con los cánones, usted tiene que probar de cierta forma que ese contrato existió para poder demandar la restitución. Y qué mejor forma de demostrar que el contrato existió que con un documento que muestre que efectivamente fue celebrado. Adicionalmente, el arrendador cuenta con la facultad de embargar de forma directa y a través de un mecanismo expedito que se llama el proceso ejecutivo, de embargar de forma directa y de esa forma rápida a través del proceso ejecutivo los bienes del arrendatario por el no pago de los cánones. Y para hacer eso, para recurrir a ese procedimiento rápido, expedito y que permita embargar de forma directa, necesita ese contrato escrito previamente. Si no lo tiene por escrito el arrendador, no puede recurrir a ese proceso ejecutivo de forma directa, sino que le tocaría ir previamente a otra demanda, demostrar que existió un contrato, que le incumplieron y no podría embargar inmediatamente al arrendatario en sus bienes. Profe, usted nos habló de dos obligaciones esenciales. La primera, la obligación de dar el bien por parte del arrendador para el uso y goce del arrendatario, y la otra es que este último, pues, de un canon de arrendamiento, que es un valor, me imagino que monetario, por el servicio prestado. Pero entonces, profe, ¿qué otras obligaciones extra se podrían exigir a través de las cláusulas del contrato? Podemos decir que tanto el arrendador como el arrendatario tienen ciertas obligaciones adicionales a las dos básicas que ya había mencionado previamente. Digamos en líneas generales cuáles son esas obligaciones. Las obligaciones por parte del arrendador, las principales obligaciones son las que ya había mencionado. Primero, entregar el inmueble en la fecha convenida para el uso y goce por parte del arrendatario del inmueble, para que el arrendatario y sus familiares, si es el caso, vivan en el inmueble. En segundo lugar, lo debe entregar en buen estado de servicio, o sea, que el acueducto sirva, que la energía funcione, pues que la energía efectivamente se puede utilizar, pues la energía de forma debida, en condiciones no solo de servicio, sino en buenas condiciones de seguridad, que no tenga defectos en la estructura que ponga en peligro la vida de él o de los arrendatarios, y en condiciones de sanidad, que no tenga riesgos para la salud del arrendatario de quienes vivan ahí. Adicionalmente,
En tercer lugar, el arrendador tiene la obligación de entregarle una copia por escrito, tanto al arrendatario como a los codeudores, que ahora explicaremos que son codeudores. Debe entregarle una copia del contrato tanto al arrendatario como a los codeudores. Es una obligación que tiene el arrendador y puede ser sancionado por las autoridades administrativas competentes si no lo hace. En este caso, tratándose del municipio de Medellín, la alcaldía de Medellín sería la autoridad competente. Debe entregar entonces esas copias. En caso, por supuesto, que el contrato de arrendamiento haya sido escrito, porque bien puede ser verbal. Una tercera obligación, o cuarta más bien, sería que si el inmueble hace parte de una copropiedad sometida al régimen de propiedad horizontal, para explicar esto sería el caso de las unidades residenciales, donde hay varias casas sometidas en común a lo que se denomina propiedad horizontal. Inclusive nuestros oyentes tienen una idea de lo que entendemos por propiedad horizontal, profe, porque el microciclo pasado se lo dedicamos enteramente al régimen de propiedad horizontal. Entonces, para que vean que sí les sirvió lo que aprendieron aquí en Frecuencia Jurídica. Listo. Entonces, básicamente, cuando estamos en una situación de propiedad horizontal, es decir, por ejemplo, una unidad o conjunto residencial donde hay varias casas, o un conjunto con varios edificios, que cada uno tiene varios apartamentos o unidades, o un edificio individual que tiene varios apartamentos, todos estos supuestos de conjuntos residenciales o edificios están sometidos a la propiedad horizontal. Tienen un reglamento de propiedad horizontal que establece los derechos y obligaciones de cada uno de los propietarios de las unidades pertenecientes a esa propiedad horizontal, a esa copropiedad. En esa medida, si estamos en uno de estos eventos, el arrendador tiene también la obligación de entregarle al arrendatario una copia del reglamento de propiedad horizontal, porque el arrendatario tiene que cumplir ese reglamento de propiedad horizontal mientras viva en el inmueble. Finalicemos con la siguiente obligación por parte del arrendador, y es que debe poner a disposición del arrendatario y mantener en el inmueble los usos, los servicios y las cosas conexas o adicionales convenidas con el arrendatario. Los oyentes se lo deben estar preguntando, profe, esas cosas, usos, servicios conexos, ¿qué son? ¿Con qué se comen? Además del uso y goce por parte del arrendatario del inmueble, es decir, que viva en el inmueble, adicional a ello, se habla de los servicios, cosas o usos conexos, por un lugar o por un lado. Y por otro lado, los servicios, cosas o usos adicionales. Es decir, adicionales del uso y goce del inmueble, en muchas ocasiones ese inmueble, o en la mayoría de las ocasiones, por no decir todas, ese inmueble implica que el arrendatario también tiene derecho a unos servicios, cosas o usos conexos. Por ejemplo, profe. Entonces, ¿qué son los servicios, cosas o usos conexos? Son aquellos servicios, cosas o usos que son inherentes al uso y goce del inmueble. Si usted usa y goza un inmueble, si usted vive en él, es inherente, lo lógico pues, también tener acceso a esos servicios, cosas o usos conexos. ¿Que vendrían siendo, profe, cuáles? Ser, por ejemplo, ¿cuáles? Los servicios públicos de energía, gas y acueducto. Si alguien vive en un inmueble, lo más lógico es que eso es inherente a vivir en ese inmueble, que usted pueda tener acceso a esos servicios públicos. O pienses en el servicio de recolección de basuras, o el uso, creo que ya lo había dicho, el alcantarillado y el acueducto, el uso de los ascensores. Usted está viviendo en un inmueble, pero también debe tener uso al ascensor, si usted vive en un apartamento, por ejemplo, en un 10º piso. O en caso de régimen de propiedad horizontal, usted, en razón de el uso y goce que le da a su inmueble, a su apartamento o a su casa en una urbanización, es inherente a ese uso y goce que usted también pueda utilizar y beneficiarse de las zonas comunes de esa propiedad horizontal o de esa copropiedad. Entonces, esas cosas, servicios o usos conexos, estos conexos
Cuando se les llama conexos y no adicionales es porque son inherentes al uso y goce del inmueble. Porque tiene una conexión entonces directa. Una conexión íntima. Usted para poder Vivir en una casa, pues lo mínimo es... usted vivir bien, o sea, lo mínimo es que usted pueda acceder a esas otras cosas. Y como son conexos, como son inherentes, el arrendador no puede desconocerlos. no puede ni desconocerlos, ni puede hacer cobros adicionales con base en ellos. Perfecto. El arrendador no le puede cobrar adicionalmente al arrendatario por esos servicios, cosas o usos conexos porque son inherentes al inmueble, haciendo la salvedad que, por supuesto, el arrendatario deberá pagar los servicios públicos cuando le corresponda, de lo que utilice, pagos que deberá hacer a la empresa de servicios públicos. Perfecto, profesor. En contraposición a los servicios, cosas o usos conexos están los servicios, cosas o usos adicionales, que esos sí no son inherentes al uso y goce de la cosa, es decir, del inmueble, del apartamento, de la casa. Estos servicios, cosas o usos ya no conexos, sino adicionales. Los adicionales pueden ser o no suministrados por el arrendador, pueden ser o no pactados con el arrendador. Ejemplos de estos: tratándose de una propiedad horizontal, usted arrienda, por ejemplo, usted arrienda el apartamento, pero eso no necesariamente implica que usted esté arrendando el parqueadero y el cuarto útil o depósito. Entonces, eso sería un caso de cosas adicionales al arrendamiento. Sería un ejemplo de servicios, cosas o usos adicionales Me imagino... que no son inherentes al arrendamiento en sí mismo, en este caso, en este ejemplo, del apartamento. Son como, profe, me imagino como gustos, gusticos, como lujos, entre comillas. Me imagino que ahí también tiene que ver el asunto del internet, de esa televisión, de esos paquetes que de pronto ya es responsabilidad del arrendatario suscribirlos o conseguirlos y no tanto del arrendador. Sí, algunos podrán catalogarse como lujos, es decir, de pronto si usted le cede el paquete o la suscripción de DirecTV, por ejemplo, eso podría ser un lujo, pero no necesariamente son lujos, podrían ser cosas necesarias, es decir, necesarias en el sentido en que son bastante útiles para el arrendatario tenerlas, por ejemplo, el parqueadero y el depósito, pero no son como los conexos que son totalmente inherentes. Usted puede vivir en el apartamento sin hacer uso del garaje o parqueadero o del depósito. Otro ejemplo de estos adicionales, para tener más ejemplos, sería, por ejemplo, si usted permite poner una tienda para vender, por ejemplo, mercado, mecato, lo que sea, por ejemplo, en el garaje de la casa. Usted le permite al arrendatario, o sea, el arrendatario va a vivir, él y su familia, pero le permite poner un negocio en el garaje. Entonces ese sería un uso adicional. Y me imagino que por esos usos adicionales sí se puede cobrar más en el canon de arrendamiento. Antes de responderle, otro ejemplo sería, otra cosa adicional sería, por ejemplo, si el arrendador le arrienda el inmueble al arrendatario, el inmueble ya amoblado. Eso sería adicional. Entonces, se infiere de todo lo que hemos hablado hasta el momento de esa definición de adicional, que por supuesto el arrendador puede cobrarle montos adicionales al arrendatario por esos servicios, cosas o usos adicionales. Ahora, por supuesto, existe una limitación, y no sé si la mencioné ya, digamos de pasada, que ese cobro adicional por los usos, cosas o servicios adicionales no puede sobrepasar el 50% del valor del canon de arrendamiento mensual. Concluyendo entonces, esa quinta obligación del arrendador, vuelvo y la repito y ya se debe entender, y esa quinta obligación había mencionado que era, por supuesto, poner por parte del arrendador poner por parte del arrendador a disposición del arrendatario esos usos, cosas o servicios conexos, y los adicionales solo cuando se hayan convenido. Perfecto, profesor. Tema muy interesante. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos aquí en Frecuencia Jurídica.
Bueno, seguimos aquí. Muchas gracias por sintonizar la frecuencia jurídica. El tema de hoy está muy interesante. Yo sé que ustedes oyentes y aquí en la mesa de trabajo sentimos que es una temática supremamente importante, pero aquí el profesor Velázquez nos quedó debiendo un asunto fundamental que se me había pasado por alto. Ya iba a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, el arrendador aparentemente tiene muchas obligaciones, pero entonces el arrendatario, ¿a qué se compromete cuando suscribe un contrato de arrendamiento? Sí, inicialmente vuelvo y repito, se compromete a pagar el precio, esto es el canon de arrendamiento, a pagarlo dentro del plazo convenido y de la forma convenida con el arrendador. Si es en determinada cuenta bancaria, solo en esa cuenta bancaria. Si es en determinado lugar en efectivo, en ese lugar en efectivo. En segundo lugar, tiene la obligación, por supuesto, de pagar a tiempo y efectivamente pagar los servicios, cosas o usos adicionales que haya convenido con el arrendador, pagar las expensas comunes o cuotas de administración cuando haya convenido ese pago con el arrendador. Creo que sobre ese tema volveremos posteriormente. Adicionalmente, otra obligación del arrendatario es cumplir el reglamento de propiedad horizontal cuando arrendó un apartamento, una casa que está Sometida al régimen de una unidad residencial o urbanización, debe cumplir con ese reglamento de propiedad horizontal. Y podríamos decir, dentro de estas obligaciones principales, que les repito, estoy mencionando solo las principales, aconsejo de forma enfática que se lea esa ley 820-2003, porque es una ley, como les digo, asequible, que la pueden entender. es cortica, desmenuzadita. En gran parte por el no abogado, y es una ley que casi que regula de forma integral lo relacionado con la vivienda urbana. Esa última obligación relevante es cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daños o deterioros del inmueble, en caso de daños o deterioros propios de la utilización del inmueble por parte del arrendatario y sus familiares, debe el arrendatario Reconocer. cubrir esos daños que han sido daños inherentes al uso y utilización que le han dado él y sus familiares al inmueble arrendado. Y cuando ese daño, profesor, es un daño natural, pues es un daño esperado por la misma... Paso del tiempo. exacto, por el mismo paso del tiempo. Dentro de esta importante obligación frente al arrendatario, es decir, la obligación de cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento, surge entonces la cuestión de las reparaciones. ¿Quién debe reparar el inmueble? Es decir, la reparación nos hace referencia a quién debe mantener el buen estado del inmueble, el arrendador o el arrendatario. Y la solución legal es que es compartida esa obligación. Tanto el arrendador como el arrendatario deben contribuir a mantener el inmueble en buen estado. Pero, por supuesto, la ley distingue cuándo la reparación debe hacerla el arrendador y cuándo la reparación la debe hacer el arrendatario. Y para hacer esa distinción, la ley también vuelve a distinguir entre lo que se denominan reparaciones locativas y reparaciones necesarias, siendo el arrendador obligado a las necesarias y el arrendatario a las locativas. Y por supuesto la pregunta siguiente sería: ¿cuáles son esas reparaciones necesarias y cuáles son las locativas? Las reparaciones necesarias son las indispensables para el mantenimiento del bien. Son aquellas reformas o más bien reparaciones de mayor envergadura que requiere la cosa para poder continuar siendo apta para la vivienda. ¿Cuáles serían esas de mayor envergadura? Por ejemplo, la caída del techo. En mi opinión, pintar el inmueble también sería mantenerlo en condiciones aptas. Si pasan, por ejemplo, 20 años y eso ya está totalmente despintado, por supuesto, para que eso sea apto para que los arrendatarios vivan, debe estar pintado de debida forma. Las grietas en los muros, los defectos en la estructura del inmueble, la inundación del techo, que el acueducto se dañe, todo lo relacionado con
humedades o filtraciones de agua al interior de la vivienda. Todas estas son reparaciones de mayor envergadura que son totalmente necesarias e indispensables para el mantenimiento del bien y para que el arrendatario pueda usar y gozarlo de forma debida. O sea que le corresponden al arrendador. Son las reparaciones necesarias y le corresponden al arrendador. En contraposición a ellas están las reparaciones locativas. Estas reparaciones locativas son las que por costumbre hacen los arrendatarios en razón al uso que hacen del inmueble mientras tiene vigencia el contrato de arrendamiento. ¿Cuáles serían esas reparaciones que por costumbre hacen los arrendatarios por el solo hecho de vivir en el inmueble? Por el solo hecho de que la utilización del inmueble de forma continua por ellos hace que en muchas ocasiones se presenten algunos defectos al interior del inmueble, pero es por el uso de los arrendatarios. Y esos serían, claros ejemplos de esto, sería que se dañe la llave de un sanitario, lo relacionado con un tomacorriente que no funciona por utilizarlo en muchas ocasiones, que se quiebre una teja, por ejemplo, un cambio de llaves, problemas en las cerraduras. Serían casos claros de reparaciones locativas, que son cosas que empiezan a presentar defectos por el uso que hacen los arrendatarios. Ojo, esas cosas pequeñas, estas reparaciones locativas, cuando el defecto o el daño proviene de una fuerza mayor, es decir, por un hecho de la naturaleza o el hecho de un tercero, algo que no es imputable al arrendatario, aunque sean locativas, las debe cubrir el arrendador. Es decir, cuando es un producto de fuerza mayor. Entonces pienses en unas ventanas. Se quiebran las ventanas. Si las ventanas se quiebran porque los arrendatarios todos los días, por supuesto, las abren y las cierran utilizando las normas. O están jugando fútbol adentro los niños. Sí, eso ya sería una cuestión de culpa. ¿Sí? Claro. Pero es por el solo uso. O sea, pienses en una ventana que por abrirla mucho y cerrarla después de 20 años, pues los vidrios de pronto empiezan a presentar fisuras. Es una reparación locativa. Pero si, por ejemplo, esas ventanas se quiebran por un sismo, en ese caso, como esa reparación locativa es necesaria en razón de una fuerza mayor, ahí esa reparación locativa, que en principio y en líneas generales están a cargo de los arrendatarios, ya debe cubrirlas el arrendador. Eso en materia de reparaciones. Otra cosa son las mejoras, no sé si usted... Bueno, profe, nos estaríamos adelantando, pero sí es bueno que lo tengamos en cuenta porque hace parte de esas obligaciones que se suscriben dentro del contrato. Entonces, con respecto a eso, profe, nos ha pasado y uno siempre tiene gente cercana que le dice, bueno, ¿qué mejoras cubre quién? ¿Qué tipo de mejoras existen primero, profe, para hacer como que las definiciones y que nuestros oyentes tengan toda esa información? Y dependiendo del tipo de mejoras, ¿quién las debe? No, yo creería que, pues básicamente, para no entrar en divisiones jurídicas, las mejoras en líneas generales, salvo las reparaciones necesarias o mejoras necesarias que se puedan hacer, es decir, las que buscan evitar o más bien mantener el inmueble en condiciones aptas, que sería lo necesario. Esas mejoras necesarias las podemos identificar con las reparaciones necesarias a las que ya había hecho alusión anteriormente. Esas las puede hacer el arrendatario. En principio la obligación es del arrendador, pero si el arrendador no hace esas reparaciones o mejoras necesarias, las puede hacer el arrendatario. Y después cobrarle. El arrendatario, en primer lugar, le puede exigir al arrendador que las haga, que le mantenga el inmueble apto, en condiciones aptas para vivir. Y si no las hace el arrendatario puede sacar de su bolsillo el dinero y pagarlas. Por supuesto, después se las puede cobrar al arrendador. No solo se las puede cobrar el arrendador, sino que el artículo 27, creería, de la ley 820 de 2003, lo faculta expresamente al arrendatario para deducir de los pagos de los cánones de arrendamiento en ciertos porcentajes que están regulados en ese artículo, esos pagos que le tocó hacer
al arrendatario para hacer esas reparaciones necesarias. O sea, no solo las puede cobrar, sino que él mismo empezar a deducirlas, es decir, a no pagarle la totalidad del canon al arrendador y sacar esos dineros que le ha pagado previamente. Artículo 27, muchachos, no se les olvide. Incluso termina el contrato y no alcanzó a deducirlas en su totalidad. Por alguna razón, no alcanzó a deducirlas de los cánones en su totalidad. Todas esas erogaciones que había hecho el arrendatario para pagar esas reparaciones necesarias. Puede incluso retener el inmueble, lo dice la ley. Ya terminó el contrato de arrendamiento. El arrendatario se puede quedar ahí en el inmueble hasta que le reconozcan esas reparaciones. Pero entonces, ¿qué otro tipo de memoria, qué otro tipo de mejoras existen? Ya serían las mejoras no necesarias, que son las que se refieren pues ya sí a cuestiones de lujo o cosas así. ¿Y esas se tienen que reconocer? Esas se reconocen o no dependiendo si están prohibidas o no en el contrato. Entonces la idea es que los arrendadores incluyan en el contrato una cláusula que le impida a los arrendatarios hacer esas mejoras, para que en el caso de que le realice el arrendatario no haya que pagar. No solo no se reconozcan, sino que también se entienda como un incumplimiento del contrato. Ahora, si se le permiten, ¿cómo se sigue exactamente ese procedimiento? Que ya lo he resumido, para que el arrendador no sea solidariamente responsable. Bueno, profe, creo que la invitación ahí quedó servida, y es que nuestros oyentes estudien esa ley. Es una ley bastante sencilla de entender en relación o en comparación con otras leyes que sí de pronto necesitan un análisis y una pericia con respecto a estos temas del derecho, pero la idea aquí en Frecuencia Jurídica siempre ha sido facilitarle las cosas y ser realmente un puente para ustedes, nuestros oyentes, entre sus problemas, sus dudas y el derecho y la ley, que es lo que nosotros estudiamos y conocemos aquí en la Universidad de Antioquia. No queda más entonces que despedir el programa. Muchas gracias al profesor Sebastián Velázquez por acompañarnos el día de hoy, y obviamente los agradecimientos a la Universidad San Buenaventura y al estudiante Camilo Gómez, que nos abrió el espacio para que pudiéramos hoy grabar esta secuela de programas del arrendamiento. Y nada, como siempre, sintonicen la Frecuencia Jurídica aquí en la 11 Radio. Yo soy Sebastián Flores y muchas gracias por habernos acompañado. Con esto concluye Frecuencia Jurídica. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.